Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor, se pueden poner cómodos. Bueno, ahí donde usted está, yo quiero que usted disponga su corazón. Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y pon la mano en tu corazón y dile: Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, hoy yo estoy aquí, Señor, delante de ti, Señor, en tu casa, pero también, Señor, en tu presencia, Dios, esperando, Señor, que seas tú hablando a mi vida. Ahí donde tú estás, dile: Señor, habla a mi vida, Señor, afirma mi fe, Padre, cambia mis pensamientos humanos, Señor, por esos pensamientos tuyos, Señor. Dile: Padre, permíteme, Señor, ser cada día la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Y te pido que me seas, Señor, dando esa fortaleza en medio de mi debilidad, Señor. Porque a veces en medio de nuestras debilidades, Señor, te fallamos. Pero hoy estoy aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Pero sobre todo que esa palabra, mi amado Rey, quede plantada en mi corazón y que dé fruto al 100%, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: bienvenido. Bueno, hace rato que no estaba acá en el altar dando una palabra. Y ya era hora. Ya era hora, amén. Bueno, y pues gracias al Señor que me da el privilegio, a mi esposo también, de poderles compartir una palabra. Y había una palabra que, como le comentaba a mi esposo hoy en la tarde, dice, yo la leía y la veía, era como: oh, esa historia de tal persona se parecía a la historia de la otra, pero no miraba el trasfondo de lo que significaba. Amén. Entonces yo quiero que me acompañen a Lucas 1, capítulo 1. Y ya me van a entender un poquito por qué les decía eso de que a veces empezamos como a leer y hacemos comparaciones, pero no miramos como a veces el trasfondo de lo que Dios quiere hablarnos. Y el Señor ahí en medio de esta palabra hablaba a mi vida. Y como todos saben, pasamos una semana difícil de salud con mi esposo, aparte de ello con lo de mi hermano en Colombia, también noticias no muy buenas. Entonces fue un momento muy duro, difícil. Y cuando mi papacito me dice: mami, yo creo que para que tú prediques el domingo, pero no caíamos en cuenta que era misiones. Y yo dije, bueno, y resulta que Dios me daba esta palabra y ¡pah! Era como que en el momento exacto para lo que estábamos viviendo él y yo. Y yo sé que cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles, ya sea todo el tiempo, si sean detalles pequeñitos, pero pasamos por momentos difíciles. Y yo quiero que leamos Lucas a partir del capítulo 5, el versículo 5. Y allí vemos que nos habla un relato de Zacarías y Elizabeth. Y el capítulo 1 son dos historias que nos cuenta aquí la palabra de Dios. Y por eso yo quiero compartirle estas dos historias, las cuales nos van a desafiar a creer. Porque a veces nosotros con nuestra fe dudamos, ¿cierto? Vienen los temores, vienen muchas cosas a nuestra vida y a veces esa fe como que no está a fuego. Y nos centramos en otras cosas y no miramos al Dios Todopoderoso que está allí. Y a veces nos sentimos hasta solos en medio de esa dificultad, pero no vemos al Dios poderoso que está allí. Amén. Y esta historia empieza así, de Zacarías y Elizabeth. Y vamos a ver quién era Zacarías y Elizabeth. Versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿qué? Elizabeth. Amén. Entonces dice que se llamaba Elizabeth. Ahora, ¿cómo eran ambos delante de Dios? Vamos a ver al versículo siguiente. Versículo 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si prestaron atención a las cualidades de estas dos personas, dice que eran ¿qué? Justos, irreprensibles y súper obedientes al Señor. Amén, como cada uno de nosotros. Amén.
Dice, ellos no jugaban a ir a la iglesia, ellos no jugaban a ser creyentes, ellos eran irrepresibles con el Señor. Ellos tenían una vida totalmente comprometida con Dios. El pasar el tiempo con el Señor, eso no era un pasatiempo para ellos. Ni era una experiencia religiosa, ni era una rutina, era un compromiso 100% con el Señor que tenían estas dos personas. Pero ellos tenían un problema. Y ese problema yo creo que también lo podemos tener nosotros. Ellos tenían un problema. Vamos al versículo 7. No todos podemos tener ese problema, pero algunos sí. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dice que Elizabeth era estéril porque, no podía tener un bebé. Pero a veces nosotros somos estériles en otras cosas. No miremos la palabra estéril como solamente por no poder tener bebé, sino que miremos que a veces somos estériles en otras cosas. No podemos dar fruto en otras cosas. Entonces dice que este problema era de ellos. Cada uno de nosotros, como les decía al principio, tenemos muchos problemas. Enfrentamos situaciones difíciles que humanamente hablando a veces son imposibles nosotros de solucionarlas. Son imposibles. Elizabeth tenía este problema que para ella humanamente era imposible solucionar. Amén. Y por eso yo a esta palabra le coloqué prohibido no creer. Ya les digo por qué. Y esto me daba risa un poquito porque cuando yo coloqué prohibido no creer, muchas personas cuando empiezan las cosas de Dios empiezan, es que yo no voy a la iglesia porque ya me van a prohibir vestirme así, peinarme así, me van a prohibir tal cosa. Acá no se prohíbe, en las cosas de Dios no se prohíbe nada, simplemente el Espíritu Santo es el que te redarguye y hace tu cambio tú mismo, pero nadie te prohíbe nada. Pero sí hay una cosa que nos prohíben a nosotros y es eso, prohibido no creer. Amén. Nosotros, eso sí es una prohibición para nosotros los hijos de Dios. Está prohibido no creer. Entonces eso sí tenemos nosotros que sembrarlo en nuestro corazón, de no permitirnos la duda, no permitirnos el temor. Amén. Ahora, dice que pero para nosotros como hijos de Dios está prohibido no creer, porque cuando creemos, Dios nos sorprende siempre con algo extraordinario. Algo extraordinario. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros siempre que venimos a buscar al Señor, ya sea aquí en su casa o en tu propia casa, cuando estás en medio de la oración, en medio de la palabra, tú siempre tienes que pensar que cuando sales de su presencia va a pasar algo extraordinario. Si tú no lo crees y sales igual, así como dice la palabra que nosotros es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Si tú sales de la presencia del Señor, estás leyendo su palabra, estás orando, estás aún ayunando, pero no tienes esa convicción de que va a pasar algo extraordinario en tu vida, créelo que perdiste el tiempo. Perdemos el tiempo. Si nosotros no tenemos esa convicción de que si yo estoy en la presencia del Señor, de que si yo estoy buscando del Señor y algo extraordinario va a pasar en mi vida, eso es la fe. Entonces eso atrae a que Dios pueda obrar, porque a veces nosotros mismos limitamos al Señor. Entonces dice que Él nos sorprende con cosas extraordinarias. Ahora, mire, ¿qué tenía preparado Dios para ellos, para Zacarías y Elizabeth? Vamos al versículo 11, saltemos al versículo 11 y vamos a estar leyendo hasta el 17. Y dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Le sobrecogió qué? Temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre ¿qué? Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios.
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire qué tremenda palabra. Un ángel del Señor le lanza tremenda palabra a Zacarías, pero dice que Zacarías estaba ¿qué? Sobrecogido de temor. ¿Qué harías tú si se apareciera un ángel delante tuyo y te soltara una palabra de parte del Señor? ¿Será que tú estarías temeroso o tú estarías, porque todos estamos ansiosos de que a veces venga el Señor y nos hable como que audiblemente, ¿verdad? Entonces, mire, dice que Zacarías estaba sobrecogido de temor. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta lo importante que es acercarse a Dios y buscarlo. Porque cuando nosotros no nos acercamos al Señor y no lo buscamos, siempre estaremos dudando, estaremos tambaleando. Entonces, es vital que nosotros siempre estemos leyendo la palabra, la estemos pensando, la estemos creyendo, y que estemos hablando con Dios todo el tiempo, porque Él es el que se especializa ¿en qué? En lo imposible. Amén. El Señor, Él es el especialista en lo imposible. Tú simplemente haz lo natural, trabaja si tienes que trabajar, si estás estudiando, estudia, prepara lo que tengas que preparar, haz lo natural tú, porque Dios es el que va a hacer lo sobrenatural. Lo que nosotros no podemos hacer, simplemente no lo podemos hacer. Y ese es el error que nosotros estamos cometiendo, que a veces nosotros nos ofuscamos y queremos hacer todo por nuestra propia cuenta y no contamos ¿con quién? Con el Señor. Y ahí es donde nosotros nos estrellamos, nos equivocamos, y cuando ya tomamos nuestras propias decisiones sin dialogar con el Señor, sin ponérselas delante del Señor, sino que yo actué por mi propia cuenta y te estrellaste, se salió todo mal, después ahí sí le echamos la culpa al Señor. Señor, ¿por qué no me ayudaste? Señor, ¿por qué no me hablaste? Cuando fuiste tú mismo que no le entregaste tus proyectos, tu dificultad o tu necesidad al Señor. Amén. Ahora, ¿pero qué pasó con Zacarías? Versículo 18 al 22. Vamos a ver qué pasó con Zacarías. Dice que dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Permaneció mudo. Entonces ahí nos damos cuenta que solamente Dios podía hacerlo. Dice que Dios era el único que podía darles el hijo. A pesar de que ellos dos eran viejos y Elizabeth no podía quedar embarazada, solamente Dios es el que podía darle el hijo. Asimismo, Dios viene a nuestra vida. A veces nosotros, como les decía al principio, somos estériles en muchas cosas, no hemos podido dar fruto en muchas cosas. Humanamente es imposible nosotros actuar en algo o recibir aquella respuesta que tú estás esperando. Solamente Dios es el único que te va a poder ayudar. Si tú estás buscando ayuda en una persona, en una cosa, o estás poniendo la mirada, tu fe en algo material, yo de parte del Señor te digo, mejor apártate de esa mirada de lo que estás mirando y pon la mirada en el Señor, porque solamente de Él va a venir la ayuda.
A veces no sé para quién es esta palabra, pero te estás desviando tal vez buscando una respuesta por algo o por alguien, pero ahí no vas a encontrar esa respuesta. Tu ayuda va a venir es de Dios. Tu ayuda no va a venir de esa persona a la cual estás tú poniendo tu confianza. Tu ayuda va a venir es del Señor. Amén. Ahora dice, ellos tuvieron un hijo y lo llamaron Juan. Vamos al versículo 24 para confirmar esto. Mire, dice que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora vamos al versículo 36 y 37. Dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamarán estéril. Versículo 37, porque nada hay imposible ¿para quién? Para Dios. Nada hay imposible para Dios. Yo quiero que tú te grabes en tu mente y hoy salgas con esta promesa a tu vida, de que para Dios no hay nada imposible. Esa oración que tú estás ahí clamando siempre al Señor, esa necesidad, si estás pasando por un momento de salud, qué sé yo, ten la plena confianza de que para Dios no hay nada imposible. Aún para tu vida espiritual, si tú venías con un adormecimiento espiritual o una secadez, una cosa que decías, Señor, yo ya no soy el mismo, yo ya no soy la misma, Padre, ¿qué es lo que pasa? Dile, créelo, Señor, para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú haces, Señor, que en medio de mi desierto vuelva a surgir esos ríos de agua viva. Porque esos ríos de agua viva no van a venir así de la nada, sino que tú tienes que tomarte también el esfuercito de ir y buscar la presencia del Señor. Si tú no tienes ganas de orar, si tú no tienes ganas de leer la palabra, está bien, a veces nos da sueño, estás cansado porque estás agotado por tu trabajo y tal vez no puedas leer la palabra en ese momento, pero tírate al piso y dile, Señor, yo ya no puedo en mis fuerzas, ayúdame, y créelo que el Señor va a venir, el Señor te va a ayudar. Pero si tú simplemente dices, no, estoy cansado, mejor mañana, y cada día vas a decirle mañana, créelo que esa llamita tuya se va a ir apagando. Y a lo último, ya ni siquiera vas a hablar con el Señor. Ya no lo vas a tener en cuenta para nada y ni te diste cuenta a qué horas se fue el Señor de tu vida. ¿A qué hora se fue el Señor de tu corazón? Y así pasa y eso a veces pasa el cansancio tal vez porque estabas pidiendo algo y dices, Señor, estoy pide y no hallo la respuesta, estoy orándote y no hallo la respuesta, y te vas cansando y dejas de orar, ¡pum! Se te apaga la presencia del Señor porque no tuviste paciencia. Pero hay alguien que sí tiene más paciencia que tú, y ese se llama Satanás. Y él se te va a estar esperando todo el tiempo allí hasta que tú ya no sientas nada. Y vente conmigo, y ya después dices, ya a qué voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no sientes necesidad, ya no sientes nada. Entonces mire lo importante que es no dejar apagar esa llamita, y lo importante que es creer en que hay un Dios que para Él no hay nada imposible. Ahora, vamos al versículo 57 al 66 para ir terminando. 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Bueno, de aquí nos damos, para no leer tanto porque son bastantes versículos, pero nos damos cuenta de que Dios le cumplió el deseo a Elizabeth de dar a luz un hijo. Y nos damos cuenta que él fue el primo hermano de Jesús y años más tarde sería conocido como Juan el Bautista. Amén. Entonces mire que Dios ya lo tenía todo planificado. Dios tiene todo planificado para tu vida. Tú tal vez en este momento la circunstancia que estás pasando no lo ves así,
pero yo quiero que tú te des cuenta que, que Dios tiene todo planificado para tu vida. Porque Zacarías y Elizabeth, ellos estaban pasando un momento de tristeza porque no podían tener un hijo y no se les pasaba por la mente de que iba a venir un ángel y les iba a soltar una palabra de bendición y se iba a cumplir. Así a veces tal vez tú estás así. Tú dices, bueno, Señor, no encuentro respuesta, pero ¿quién quita que mañana, dentro de una semana o dentro de un mes, yo no sé quién va a agarrar esta palabra, pero Dios va a venir y te va a hablar y te va a traer esa respuesta? Amén. Ahora, ¿cuál era el problema entonces entre Zacarías? Para resumir, dice que el problema era que Zacarías no creía que Dios podía hacerlo. Zacarías no creyó que algo tan extraordinario pudiera llegar a suceder. Ahora, ¿cuál es el gran problema también de nosotros? Tal vez nosotros no somos viejitos como Zacarías. La mayoría no somos viejitos como Zacarías, pero somos muy parecidos a él. ¿En qué sentido? Que primero estamos mirando los problemas que tenemos, miramos todo lo malo que sucede y recién después es que ponemos la mirada en el Señor. Amén. Ahora, ese fue un primer relato. El segundo relato es lo que yo les decía al principio, que es la historia de María, que también se le apareció un ángel para decirle que iba a concebir un hijo. Entonces, yo cuando leía estas historias, yo decía, ve, lo mismo que le pasó a Elizabeth, pero no miraba el trasfondo. ¿Y cuál es el trasfondo? De que María tuvo una actitud diferente. Ahora, dice, la experiencia de María fue muy similar a la de Zacarías, pero ella tuvo otra actitud. Dice que el ángel de Dios se le presenta a María, la cual era soltera y que nunca había conocido varón. O sea, que era virgen, y la sorprende. ¿Y qué le dice? Versículo 30. Versículo 30. ¿Qué le dice el ángel a María? Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Ahora, ¿cómo reacciona María? Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Tal vez tú digas, pero mira, ella también estaba dudando. No, ella no estaba dudando. Ella no estaba dudando. Al hacer ella esta pregunta, ella no estaba dudando del poder de Dios, ni de su palabra, sino que ella simplemente quería saber cómo una chica virgen iba a concebir un hijo. Esa era la pregunta de ella, ¿cómo alguien virgen podía concebir en su vientre un bebé? Pero ella no estaba dudando del poder de Dios. Ella no estaba temerosa, ella no estaba dudando del poder de Dios ni de su palabra. Ella simplemente quería saber cómo iban a suceder las cosas. Y el ángel le da la respuesta en el versículo 35. Dice que, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Porque nada hay imposible para Dios. El embarazo de María sería algo sobrenatural. Y otra vez podemos ver allí la mano de Dios actuando. La mano de Dios haciendo lo imposible. Entonces, si Dios, la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y va a ser el mismo siempre. Si Dios hizo estas cosas extraordinarias en un pasado, en miles de años atrás, ¿por qué no lo va a hacer hoy en tu vida? ¿Ves? Entonces por eso para nosotros está prohibido no creer. Al contrario, siempre tenemos que decirle a Dios, Señor, haz tu voluntad en mí. Yo creo, Señor, de que tú vas a obrar en mi vida. Ahora hay una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a decirle a Dios, haz tu voluntad en mí? Y cuando Dios esté obrando, ¿lo vas a entender? Ahora, ¿estás dispuesto a creerle por más que parezca imposible?
Porque créanlo, yo pasé por eso, que a veces vienen cosas que tú estás viendo ahí la respuesta y estás diciendo, no, esto no puede ser. ¿Cierto? Esto no puede ser. Pero resulta que Dios siempre trabaja en lo sobrenatural. Él hace cosas extraordinarias. Ahí donde tú estás, yo te invito a que te pongas de pie y cierres tus ojitos y le puedas decir a papá Dios, dile: Señor, aquí está mi vida, mi corazón. Yo no sé qué necesidad tú estás pasando, no sé qué necesidad tú tengas o qué anhelo, qué metas, qué sueños tú tengas, pero que tú le puedas decir: Señor, aquí está mi corazón, Dios, y hoy yo quiero estar dispuesto, Señor, a creerte por sobre todas circunstancias, Señor. Yo quiero estar dispuesto, Señor, a sobrepasar, Señor, mis pensamientos humanos, a sobrepasar, Señor, mis temores, Dios, porque tal vez tú has venido con temores, con dudas. A veces la palabra negatividad se pega de nuestro pensamiento. Dile: Señor, yo me despojo, Señor, de toda negatividad, Señor. Y yo me limito, Señor, a creerte a ti, Señor. A, Señor, siempre buscar tu palabra, Padre. Dile: Señor, haz conmigo de acuerdo a tu palabra, Señor. Dile: Padre, yo creo, Señor, en la palabra que tú has declarado a mi vida. No sé si cuántas veces el Señor te haya declarado palabra, porque Dios lo ha hecho. Aquí en este altar Dios te ha dado miles de palabras cuando ha ministrado tu vida, ha ministrado tu corazón por medio de aún de la alabanza, por medio de nuestro pastor. Dile: Señor, tú has hablado a mi vida, Dios, y yo creo que esa palabra, Señor, se va a cumplir en mi vida, Señor. Y ha venido una palabra que te dieron a ti hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás a ti te habló el Señor de que iba a hacer contigo cosas grandes. Que el Señor iba a restaurar tu hogar, que el Señor iba a traer de nuevo a tus hijos. El Señor te lo dijo hace mucho tiempo y tal vez habías puesto la mirada en tu circunstancia, habías puesto la mirada en lo que estás viviendo en tu presente y te habías olvidado de lo que Dios te dijo hace mucho tiempo atrás. Dile: Padre, hoy yo te pido perdón, Señor, porque tú sí has hablado a mi vida, Señor. Simplemente, Señor, es que estoy caminando en mi humanidad, pero hoy, Señor, dile: Padre, hoy, Dios, yo me levanto, Señor, en el nombre de Jesús. Y me despojo de toda duda, Señor, que haya venido a mi mente, Señor. Dile: Padre, yo me despojo. Ahí donde tú estás, levanta la mano y dile: Señor, yo me despojo de todo temor, Señor, que no me ha dejado ver en este tiempo, en tanto tiempo, Señor, de que tú hablaste a mi vida, Señor. Y esto me robó, Padre, la fe. Esto me robó, Señor, la confianza que yo tenía en ti. Me desvié, Señor. Me desvié del camino, Padre. Pero dile: hoy, Señor, hoy retomo, Señor, una vez más tu palabra, que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú lo hiciste, Señor, trabajando en estas dos historias con cosas sobrenaturales, Señor, que humanamente ellos no podían hacer, Señor. Ya solamente era, Señor, estaba en tus manos la respuesta. Dile: Padre, mi problema, Señor, hoy yo la pongo en tus manos, Señor, porque mi respuesta solamente viene de ti, Señor. No de esa persona en la cual yo estoy poniendo la mirada, no de ese trabajo en el cual yo estoy poniendo la mirada, Señor. Mi respuesta va a venir de ti. Hoy yo te digo de parte del Señor, la respuesta no va a venir de ese trabajo o de ese dinero que te van a dar. La respuesta va a venir del Señor, porque Él quiere que tú le des la gloria y la honra, y Él quiere darse a conocer a tu vida de que Él es un Dios todopoderoso, sobrenatural, que Él es Dios, Él es el único Dios, el dueño de tu vida, el que siempre te ha marcado el camino, pero hemos sido nosotros los que nos desviamos. Dile: Padre, perdóname, Señor, si yo te cerré la puerta, Dios, y me desvié de lo que tú tenías preparado para mí.
Pero déjame decirte que el Dios es tan bello, tan amoroso, tan hermoso, que Él no te va a señalar y no te va a decir, sí, porque te desviaste ahora. No, Él simplemente hoy te está diciendo, hijo, aquí he estado siempre. Aquí he estado siempre. Así que ahí tú aprovecha este tiempo y dile, Señor, yo creo, Dios, yo creo, Señor, que hoy tú me recibes con los brazos abiertos, Padre. Y me vas a dar la respuesta en tu tiempo. No le pongas tiempo al Señor tú, porque Él es el dueño de los tiempos. Él es el Dios todopoderoso y que cumple la promesa a sus hijos cuando Él quiere. Porque nosotros no somos más que Él para limitarlo y para ponerle. Dile, Padre, perdóname si yo te puse tiempo, Señor. Perdóname, Señor, si jugué contigo a desafiarte, Señor. Dile, perdóname. Hoy quiero entregarte mi vida, Señor, y que seas tú respondiéndome cuando tú quieras. Pero, Señor, trabaja en mi fe, Señor, y dame las fuerzas, el ánimo, el ímpetu, Señor, para volverte a buscar. Porque va a ser difícil. Sincérate con el Señor. Sincérate con Él. Dile, Señor, me da cansancio, tal vez pereza, me da algo que no me deja buscarte, pero hoy te lo confieso. Abre tu boca y confiésalo ya. Sincérate con Él. Dile, Señor, aquí estoy. Necesito que hagas algo en mi vida, Señor. Dile, no quiero salir igual de este lugar a como entré. Ya no más, Padre. Quiero ser algo en ti. Quiero ser esa luz que ilumine a otros, Dios. Y quiero ver ya mi respuesta, Señor. Porque déjame decirte que el Señor no te ha respondido no porque Él no quiera, sino porque tú le has puesto las trancas. Sin darte cuenta has puesto trancas. Pero el Señor hoy te dice, hijo, voy a trabajar en tu vida. Simplemente cree, ya no dudes más y pon la mirada en mí. Pon la mirada en mí, así que pon la mirada de nuevo en el Señor. Y que a partir de hoy tú puedas caminar diferente con la mirada puesta en el Señor. Gracias, Padre, Señor, por esta tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por mi vida, por la vida de mi esposo, Señor. Pero sobre todo yo te doy gracias por todos tus hijos y tus hijas, Señor, que hoy están en este lugar, Dios. Te pido que tú los fortalezcas, que tú los guardes, que tú, Señor, aumentes su fe cada día, Señor. Que tú avives la llama, Señor, que una vez, Señor, depositaste en ellos, Padre. Y que salgan recargados hoy de tu fuerza, Señor. Que salgan hoy recargados, Señor, con el ánimo, Señor, arriba, creyendo, Señor, que eres tú el que va adelante como poderoso gigante. Que eres tu Espíritu Santo de Dios el que los guarda y que pone siempre columna de fuego, Señor, para que el enemigo no los toque, Señor. En el nombre precioso de Jesús, hoy yo los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la sangre tuya, Señor, que nos garantiza la victoria, Padre, sobre cada uno de ellos, Señor, sobre nuestras vidas también, Padre. Guarda su salida, su entrada, donde quiera que vayan, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga.